Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos en una partecita, una sección en que se desarrolla sobre la intervención aquí dentro de la historia de la salvación de Dios en la vida de José y toda la familia, ¿verdad? José, hijo de Jacob, y toda la familia. Los versículos 9 hasta el 16. Los patriarcas, dice, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y nuestros padres no tenían qué comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquem. Bueno, aquí hay algunos datos muy interesantes, ¿verdad? Como yo les decía anteriormente, que no es que aparecen en todas partes, ¿verdad?, de la Biblia. Pero sin embargo, en este discurso de Esteban, nosotros lo encontramos. Vamos a ir mirando un poco. Primero, justamente decíamos eso de envidia, aquí nos hace, pero decíamos, insistíamos, como Dios escribe derecho en renglones torcidos. Después también estábamos comparando José, vendido por sus hermanos. Dios que lo va a restablecer y va a ser el que va a salvar después al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Así también, entonces, en una forma análoga, como después se le aplica nada más y nada menos, y esto es lo que le interesa al autor sagrado del Nuevo Testamento, la figura de Jesús. José, Jesús, sus hermanos, hijos de Jacob, sus hermanos,
Y justamente aquí está todo el Sanedrín, el judaísmo, ¿entienden? Con el cristianismo. Bueno, después hay otro elemento también que se subraya aquí, que es el sepulcro a precio de dinero que compró, ¿verdad? Abraham. Aquí aparece algo muy importante, el sepulcro que Abraham lo había comprado. ¿Por qué? Aquí nosotros encontramos este aspecto y el hecho de que lo llevaron, dice, fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquén. Por aquí el primer elemento es la tierra, pero que no fue simplemente donada o regalada, que luego fue o invadida o saqueada, no. Abraham, y eso nos cuenta muy bien, compró, ¿verdad?, esa tierra. Abraham lo tiene, pero porque él lo había comprado, y te dice luego por eso, y se subraya, había comprado por una suma de dinero. Había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor. Bueno, hasta aquí todo bien, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste? Porque Emor también en un momento, él decía que él le quería hasta como que dar nomás a Abraham. No, tú eres una persona muy importante, tú eres una persona que está aquí, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que yo te voy a vender esto? No puede ser. En fin, todo esto se va presentando de esta manera, ¿verdad? Cuando muere la esposa de Abraham, Sarai, Sara, entonces y lo va a enterrar. Entonces él necesita, dice, de un lugar donde pueda poner a su esposa. Y así se presenta. Le alaba luego a Emor y toda la familia, le alaba y le dice, no, ¿cómo? El príncipe aquí, eres una persona muy importante. Pero al final se insiste, y Abraham insiste, e insiste, e insiste, y le dice, no, yo te lo voy a pagar. ¿Qué significa esto? Esto significa que verdaderamente esa tierra no es que nosotros la conseguimos así nomás gratis, porque en el fondo, nosotros la hemos adquirido, nosotros la hemos comprado y esa tierra nos pertenece. Por otra parte también, recordemos que el hecho de la sepultura en la cultura oriental y bíblica, tenemos que entender esto, porque si no, muchas veces no entendemos el hecho de sepultar a alguien en un lugar, por el hecho de que estén ahí sus restos, los huesos de esa persona que descansa, esa tierra me pertenece, esa tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros antepasados, aquí quedaron sepultados. Por eso que la tierra siempre tuvo una importancia esencial y fundamental, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Biblia, eso lo vemos continuamente. Y uno de estos elementos que le da autoridad para decir que esta tierra me pertenece es justamente allí donde están los restos de los antepasados. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña en este tiempo, nos ayuda a dar pasos tan importantes en nuestra vida cristiana. Estamos en el tiempo de Adviento, segunda semana, y na lleva ya guatá, haya preparado la ñana de corazón, ya preparada y na peñan de coveiga, tu hanguay, la ñan de yara o peñan de pupe, en nuestro pesebre. El pesebre somos nosotros y es aquí donde el Señor nacerá. Leemos del libro de Isaías, capítulo 40, del 1 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz que grita en el desierto, prepárenle un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se bajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Que lo torcido se enderece, porque Yaguatacané y mucha corrupción. Hay muchas situaciones verdaderamente que entorpecen a la vida de nuestras familias, a la vida de nuestras instituciones, a la vida de nuestros gobiernos, a la vida de nuestros ministerios, a la vida de nuestras familias. Queridos hermanos, y ponacos inape y agendúa llevan este tiempo de adviento, advenir, lo que está por venir, o lo que está viniendo, lo que está llegando, apeago la ñajano ajina lleva. Y eso es lo que nos dice Isaías, y por eso nos dice, consuelen a mi pueblo, Ibaía o Hasama, su culpa está pagada. Está hablando del destierro, lo que ellos vivían en Babilonia, pero ahora eso ya ha tenido una nueva historia con la presencia de Ciro, el nuevo rey. ¿Verdad? Nuevas autoridades, nuevas personas, pero que sean nuevas verdaderamente, pero no simplemente por la novedad de la persona, sino que por la forma de ayudar a crecer al pueblo, a la comunidad, que vaya de acuerdo a los principios y valores de Dios, a los valores que el Señor nos deja, que el Señor nos da y que el Señor también nos exige. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el Papa Francisco homenajeará a la Virgen colocando flores en la imagen de Piazza Spagna. Tu sai, madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l'indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel mondo intero, vivono situazioni simili, perché non siano abbandonate a se stesse. La tradición se remonta a 1953 con el Papa Pío XII. Normalmente este homenaje está abierto al público, pero los 2 últimos años fueron diferentes debido a la pandemia del coronavirus. En 2020 y 2021, el Papa fue a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones. Por eso la visita de este año supone una vuelta a la normalidad. Está previsto que el Papa rece en el monumento ante la presencia de los fieles. Se trata de una tradición muy especial para el pueblo de Roma. Es una de las pocas veces que el Papa realiza una visita dentro de la ciudad como obispo de Roma.
y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé. Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé. Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ahora miramos desde los versículos 9 en adelante. Miramos el versículo 10. Y lo salvó, dice, de todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Aquí, dentro de esta historia, Esteban en su discurso nos está recordando uno de los regalos más interesantes de Dios para con su pueblo, en la persona de José, nada más y nada menos, ¿verdad?, que
alguien como el faraón reconoce en la figura de José a Israel, reconoce en la figura de José a alguien muy importante, que es José en este caso. Y miren, lo pone primero como gobernador de su país y luego de la casa real, dándole en la época de hambre y de extrema miseria la posibilidad de gobernar, de sacar adelante al país. José, imagínense, José, que es un israelita. Bueno, Jacob ahora viene desde el versículo 12. Al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Como ya sabemos, Jacob estaba hasta ese momento con la idea, con el pensamiento que su hijo había muerto. Le habían entregado la ropa que pertenecía a José ensangrentada. Supuestamente le había devorado, era una fiera en el monte. Esta fue la primera visita, entonces, pero cuando llegaron por segunda vez José, ya se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José. Te vuelve a hacer esta historia y te vuelve a redondear y te dice, bueno, todo esto sucedió, pero aquí hay una reconciliación. Se insiste también en el aspecto de la reconciliación. En la segunda visita, en esa segunda venida, ¿verdad?, de sus hermanos que vuelven, José aquí ya se da a conocer a sus hermanos. Entonces, nosotros podemos entender que todo esto es maravilloso, ¿verdad?, como historia, como una presentación de lo que va sucediendo y como Dios, decíamos al comienzo, va escribiendo recto, va escribiendo bien en los renglones torcidos, en los renglones que nosotros tenemos de nuestra vida. Este hecho de que viene una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán, nuestros padres no tenían qué comer. Los padres entonces, es decir, los patriarcas en ese momento no tenían qué comer. Y ante esta necesidad, ellos tienen que emigrar, tienen que ir a Egipto. Y por eso es la historia de Dios la que se va escribiendo aquí. No hay duda, ¿verdad? Alguien que estaba empujando, alguien que estaba vendiendo a su hermano, alguien que no quería compartir con su hermano, alguien que, y aquí sobre todo te presenta, ¿verdad?, dice, movidos por la envidia. Alguien entonces que solamente se deja llevar por las cosas externas y entonces entra en esta envidia con respecto al propio hermano. Ahora, sin embargo, va a ser quien les va a defender, quien les va a ayudar. Este es el que se va a poner al frente entonces y les va a ayudar para que salgan adelante, porque si no, diga tú, o continúa, se iban a morir todos. Y él salva a la familia. Luego sobrevino entonces una época de hambre y de extrema miseria de toda la tierra y de Egipto y de Canaán. Ahora, nuestros padres no tenían que comer, Vaya boda. Y ahí entonces es donde surge, se les prende la lamparita, porque Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres, es decir, a todos sus hijos. Esta fue entonces esa primera visita y es allí donde se encuentran con su mismo hermano, con José. Pero ellos no se dan cuenta, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo es también esto que leímos al comienzo? Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José. Ellos se van, tienen entrevista con él, se encuentran con esta persona que es tan importante, ¿verdad?, como él, y era su propio hermano. Pero sin embargo, no sé si ustedes percibieron, ¿verdad?, pero durante toda esa primera parte, toda esa historia, ellos no llegan a reconocerlo, no llegan a saber que es su propio hermano.
Y esto es lo más, entre comillas, vamos a decir, lo más extraño. ¿Y se ve dónde? Allí va. Bueno, uno puede decir, después de tantos años, yo topañé, que esto, que aquello, y no lo reconocemos, o tal vez porque estaba vestido de otra manera, en fin, todo lo que podemos decir. Pero en el fondo, y ante Apela ya es ahí, ¿verdad?, que no lo hemos reconocido a nuestro propio hermano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos del Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que
Stefano Cecchin es uno de los mayores expertos sobre la Virgen y el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Le preocupa el crecimiento en Internet de mensajes que atribuyen a Dios la pandemia o la guerra en Ucrania. Parecen religiosos, pero no lo son. Los mariólogos estamos muy preocupados por un fenómeno mundial que está creciendo, las pseudoapariciones. Muchos supuestos mensajes que, como estamos viendo, la mayoría de las veces son negativos. Son mensajes que generan miedo y terror, y esta no es la imagen de Dios que Jesús nos enseñó. No es un Dios que viene a castigarnos o al que le guste enviar guerras y todas estas cosas. Somos nosotros quien, al no seguirlo, hacemos el mal. Otra cuestión es la manipulación de imágenes religiosas. El presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional forma parte de la comisión que el Papa creó para excomulgar a las mafias. Dice que a menudo se apropian de símbolos religiosos para proteger sus negocios turbios. También opina que algunos países utilizan la religión para legitimar sus guerras. Crear un clima de terror es algo que hacían los nazis y todas las dictaduras para tener al pueblo esclavo. Nosotros no queremos para nada algo así. Este es el grande problema que estamos viendo hoy, el miedo que se está metiendo contra el Estado, contra las fuerzas del orden, contra el Papa, contra la Iglesia. ¿Para beneficiar a quién? Stefano Cecchin lamenta que haya tantos mensajes contra el Papa y que generan confusión. En respuesta, la Pontificia Academia Mariana Internacional pone a disposición de todos los que quieran la formación necesaria para no caer en estas trampas. Dicen muchas cosas, que el Papa Francisco es el anticristo, que está llevando la Iglesia al desastre, pero todo viene de una falta de información. Nosotros, por ejemplo, como Academia Mariana, estamos dando cursos online gratuitos de Mariología, precisamente para conocer la exacta Mariología católica y conocer a la verdadera María frente a tantos charlatanes que hay por el mundo. Es la receta que propone para librarse de políticos y mafiosos que se disfrazan con símbolos cristianos, pero tienen intereses muy diferentes al Evangelio. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos
con Ñande Yara Ñe. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de una manera, entre comillas, un poco extraña, porque Ñañemón está en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque en el discurso que hace Esteban, la primera parte de su discurso nos presenta directamente la historia de la salvación. Aquí encontramos un compendio maravilloso, son 60 versículos, decíamos. Capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 60. Y aquí encontramos la historia también de José. Y es esa la que nosotros estamos desarrollando ahora, y por eso parece que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en realidad hablamos del Antiguo Testamento, pero que se está proyectando, que de una manera analógica, ¿verdad? Análoga, el Nuevo Testamento comienza a comparar la historia de José, que luego se repite también en la historia de Jesús. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Y entonces vamos a mirar algunos elementos más, porque decíamos que sobrevino, dice, una época de hambre, de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y nuestros padres no tenían qué comer. Entonces Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio cuenta, se dio a conocer a sus hermanos. Y el mismo faraón se enteró del origen de José. Es decir, que hasta ese momento, entonces había mucha interrogación, ¿verdad?, en esta relación. Interrogaciones que ahora por fin podemos responder. Para con sus hermanos al comienzo, y es toda una historia bastante complicadita, ¿verdad?, que tenemos allí. Porque José parece que se hace un poco el duro, a pesar de que él no aguanta, se separa, llora, todas esas cosas, llora solo, pero oye esa página, ¿verdad? Y después ya muestra signos de caridad, signos de generosidad con sus hermanos. Es interesante, ¿verdad?, el devolver el bien, lo devuelve por el mal que le habían causado. José Obisitín, meneco ñandura, meneco mañana, y vaya a votar con Andy, vaya a votar. A ver, hoy más se pobres y cuay, managón y cuay, y además tenía todo el poder. Incluso hace algunos signos, ¿verdad?, de bastante dureza, parecía, ¿verdad?, de dureza, como que robaron cosas también allí del palacio. Entonces, y ahí la José una vez lleva la pecha de todo dulce de leche, todo tranquilo, mintema, listo que yupan con ave, llegó José y la bella va a ver Diego, esto, aquello, pues perdona, pama, en el primero ya así todo eso, no. Entonces, claro, aquí también interesante porque en la narración nos van narrando, ¿verdad? En esta narración nos muestran un poco todo el drama, todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 14 dice, mandó llamar a su padre Jacob, después de que con esa segunda vuelta, incluso les pide, pegoruta se la pende hermano, o si no, penda que mueve, o guanse, hay pojera a Benjamín, él no le conocía, ¿verdad? Porque justamente esto ya es el hijo de la ancianidad. Y nosotros sabemos que también Jacob, cómo sufrió mucho, cómo lloró mucho. Pero hasta que será a bajar a la tumba, ¿verdad? Ya he sufrido con mi hijo José. Con mi tapa
el hijo entonces de la bendición, o el Ben Yamin, el hijo de la mano derecha, eso vea. Ben, hijo, Yamin, Yad, mano, Yamin, manos, mano derecha. Entonces quiere decir, el Benjamín pues siempre es el que le ayuda, entonces el que está ahí al servicio, a disposición del papá, de la familia. Bueno, entonces mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia. Unos 75 cuando reflexionamos sobre el número. Esto se toma de la traducción de la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 es la traducción desde la Biblia hebrea, porque en la Biblia hebrea al comienzo del Éxodo nos dice que eran 70 personas. Sin embargo, en la Biblia de los 70 nos habla de 75, incluyendo los otros 5 hijos de José que ya estaban en Egipto. Por lo tanto, Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió. Entonces, bien rapidito, ¿verdad?, de esta historia. Y claro, porque está haciendo un discurso, está haciendo un compendio. Ahora, ¿en qué parte estoy? Umené y Esteban allá lleva. Él ya está ahí, está casi sentado en el Sanedrín, tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Y ahí le pregunta, ¿es verdad lo que estos dicen? Oye, pero no le discurso. Y este discurso viene inspirado en que va pasando toda la historia de la salvación. Aquí llegamos en el versículo 15 diciendo, Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió. Bien rapidito, en un medio versículo. Después continúa. Lo mismo que nuestros padres, lo mismo que nuestros padres. Es lo que lo va narrando, es lo que lo va contando, es lo que va diciendo aquí entonces el autor sagrado. Después en el versículo 16, y con esto va a terminar esta partecita que se refiere a José, dice, sus restos fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número 1 de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir
si solo tú tienes palabras de amor. Que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Si solo tú tienes palabras de amor. Te canto, te adoro, oh mi gran rey, te alabo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico del Vaticano, ha escrito una carta a los católicos del mundo pidiendo camisetas térmicas para enviar a Ucrania. Debido a la guerra y los cortes de electricidad, la población local está pasando un invierno muy frío. Durante el día, durante casi todo el día no tenemos electricidad y tenemos que ser muy flexibles con nuestra gestión del tiempo y necesidades. Porque, por ejemplo, si tienes cocina eléctrica y quieres cocinar algo, debes tener mucho cuidado de hacerlo a tiempo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Jersón está ocupada y tenemos que ser muy cuidadosos para ir allí. En su misiva, Krajewski pide ayuda para que los ucranianos pasen esta Navidad abrigados. Añade la dirección del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Cortile de San Egidio de la Ciudad del Vaticano, para que envíen allí directamente el material. Dice que a lo largo del mes se hará la entrega de las donaciones en Kiev. El cardenal Konrad Krajewski es uno de los enviados a Ucrania para representar al Papa. Es de origen polaco y ya ha viajado 4 veces a Ucrania desde el estallido de la guerra. En uno de sus viajes, entregó en Leópolis esta ambulancia donada por Francisco. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros concluimos, ¿verdad?, de esta partecita cuando dice, en el 14 primero, mandó llamar a sus padres, Jacob, a toda la familia, unos 75 personas, muy bien. Y el 15, Jacob se radicó entonces en Egipto, allí murió lo mismo que nuestros padres. El 16, sus restos fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquén. Esta partecita la encontramos en el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 23 del libro del Génesis, justamente nos habla de la tumba de los patriarcas. Del versículo 1 dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la actual Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het, aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Viendo por ver. Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham, por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas. Imagínense, aquí entonces a Abraham se le tiene mucha consideración, ¿verdad? Ya que ninguno de nosotros
te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó inclinándose ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het. Les insistió y dijo, si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpela, que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, que tenía por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham, no señor, escúcheme, yo te doy el campo, y también la caverna que hay en él, te la doy en presencia de mis hermanos, para que entierres a tu esposa. Bueno, así entonces aquí tenemos lo que nos narra capítulo 7, versículo ya 16, cuando Abraham dice que compra por una suma de dinero a los hijos de Hemor que habitaban en Siquem. Y dijimos que era muy importante, ¿verdad?, el hecho de la sepultura. ¿Por qué? Porque también dice que ellos sus restos fueron trasladados a Siquem. ¿Por qué nos hablan del traslado de los restos, verdad? Porque justamente el hecho de que allí donde están sepultados los cuerpos, esa tierra pertenece a ese clan, pertenece a esa familia, pertenece a ese grupo. Y entonces por eso que era muy importante. ¿Dónde están entonces los cuerpos, verdad, de tus hermanos, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? Ah, está allí, está en ese lugar. Y todo lo que significa entonces ese lugar, significa esa tierra nos pertenece, esa tierra es nuestra, porque ahí tenemos los huesos de nuestros antepasados. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, de esto es muy interesante, ¿verdad? Dentro de una cultura. Esta es la cultura oriental. Esta es la cultura que nosotros tenemos que ir mirando, entendiendo, comprendiendo para poder después hacer una lectura y una exégesis también positiva de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así es que, queridos amigos, esto es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Lo estamos mirando desde el discurso de San Esteban. Esteban es el primer mártir. Y Esteban justamente cuando hace su discurso, ciertamente que hace todo el compendio de la historia de la salvación. Estamos con un Esteban que ahora pronuncia su discurso, comienza con los primeros elementos, cómo Dios se va manifestando. Y después también cómo Dios va obrando. Y eso es lo más importante. Un Dios que no se olvida, decíamos, de su pueblo. Un Dios que va escribiendo recto en los renglones torcidos que nosotros podemos tener. Y todo esto es lo que encontramos aquí en este capítulo 7. Seguiremos estudiando, volveremos la próxima. Yo les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.